calor, está El, haciendo calor aquí en Arica, ya, harto calor. Sí, bueno, nosotros comenzamos ya. hoy día en la mañana, Bien. nosotros partimos una No, mañana bien intensa esta mañana con actividades de MB2. Tú ves que tengo este centro cultural, dirijo este centro cultural chiquitito, que es una sala de teatro en verdad, que se ha transformado en una suerte de centro cultural. Y estamos haciendo actividades ahora presenciales y virtuales, mitad y mitad. Y hoy día en la mañana nos tocó ir a buscar canastas familiares para solidarias para los artistas, que vamos a tener que repartir ya, más tarde. Tenemos contigo y luego un ensayo más tarde. Y eso, hoy día ha sido un día, como en la mañana partió temprano. Además que inauguramos justo ayer, no, sí, ayer fue martes, inauguramos un escenario móvil, hicimos un carro tipo medieval que tenemos ahora fuera de nuestro espacio, porque como la sala es cerrada y no puede entrar gente, y es muy pequeña, entonces en verdad podrían entrar 5 personas y la función es muy pequeña, no vamos a una función solo para 5 dentro de la sala, con un proyecto hicimos este carro mato y lo tenemos afuera, lo inauguramos ayer y están hoy día haciéndole unas modificaciones también para que nuestro espacio al aire libre esté funcionando. muy bien. Qué bueno. Me parece muy bien. Ya estamos, creo que estamos al aire. Sí, ahora Estamos vamos al aire. recibiendo. Acabamos de subir al aire, exacto. Exacto. Qué bueno. Qué bueno. Para mí es una gran alegría poder contactar, habernos conocido y poder contactar con Arica, ¿no? Estamos tan cerca y tenemos, yo sé que ustedes tienen más relación con los grupos de Tacna, ¿no? Pero de todas maneras, y nuestra relación parece increíble, pero como siempre hemos hecho el vuelo por avión, está más en Santiago y bueno, también con el lado del norte, pero no por el lado de Arica, ¿no? Sino ay, a ver, dime, ¿dónde está el desierto más grande? En Antofagasta, ¿no? De Antofagasta, ahí está, ahí, Claro. Sí, de hecho te efectivamente. vi en Identidades. Estuviste con Sí, Alejandra hace un poquito tiempo. sí, con Alejandra, fue muy bello en Identidades. Y con Alejandra hemos estado en toda esta región haciendo presentaciones, haciendo talleres, ¿no? Y Que es nos un muy hemos bonito saltado festival. porque había un puente aéreo ahí, directo, ¿no? Que después lo cambiaron. Ah, wow, qué ¿No? lástima. Sí, sí. Qué lástima. Pero bueno, qué alegría saber, qué bueno lo que tú me cuentas de las canastas para los artistas, ¿no? Aquí no ha habido ningún apoyo para los artistas, no ha habido ni canastas ni apoyo económico y tenemos un Ministerio de Cultura y nos hemos organizado y los fondos los han puesto en concurso. Los pocos fondos los han puesto en concurso. Entonces, hay muchos artistas que no están reconocidos, que no tienen asociaciones, que no han podido postular, ¿no? Que trabajan de manera individual, ¿no? Tenemos miles y miles por las fiestas populares, tenemos músicos, bailarines, coreógrafos, actores, actrices, asociaciones, y entonces la cosa está muy dura, muy, muy dura. Pero qué bueno que haya esta solidaridad en ustedes, ¿no? Con los Sí, artistas, eso está muy creo bien. que hemos sido tan afectados con esta pandemia que, bueno, de alguna manera algo tendrá que hacerse. Yo estoy muy contento de haber participado en ese proyecto que están entregando canastas familiares ahora y vamos a entregarlas luego, de hecho. Mira, como ya se nos están conectando algunas personas y para hacer la presentación oficial, eh, hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a Prácticas Corporales, esta sesión de conversación del Centro MB2 de Arica. Soy Fernando Montanares, director de programación del Centro MB2, y hoy día tengo el agrado, pero así increíble, de conversar con Ana Correa de Yuviescani, a quien conocí después de mucho tiempo de haber querido conocerla. Esta es una infidencia, pero estuve mucho tiempo pensando en ir a los talleres de julio y me chocaba con otras cosas y no podía, y de alguna manera encontré la forma de tomar sus clases en un diplomado que hizo virtualmente de Veracruz, gracias a Carlos Cruz, que es el diplomado del cuerpo en la escena presente. Tomé las clases de Ana con su entrenamiento, además su charla, y wow, quedé impactadísimo. Me parece que estando tan cerca, tal como lo decía Ana recién, yo soy de Arica, ella en Lima, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, creo que este fue el momento preciso para poder generar estos puentes y poder
conocernos y estrechar estos lazos. El trabajo de Yuyashkani es, wow, increíble, y hoy día, por supuesto, Ana nos va a contar cómo es la construcción del cuerpo dentro del trabajo que hacen, y yo espero que todos tengan la misma sorpresa y el agrado que tuve yo la primera vez que la escuché, porque en verdad creo que tenemos un patrimonio artístico en esta compañía y en el trabajo que hacen, que es fundamental para el teatro latinoamericano y la identidad del teatro latinoamericano. Así que buenos días y bienvenida, Ana Correa. Muy bien, buenos días. Quisiera compartir pantalla para poner algunas fotografías de Yuyashkani, ¿no? Claro que sí. Yuyashkani, bien. Yuyashkani es una palabra quechua que significa estoy pensando, estoy recordando, y ya desde nuestro nombre, aquí está, aquí eso, voy a por la copita. Muy bien. Y entonces acá tenemos el signo que elegimos, fue el signo de un zorro de la cultura moche. Es un zorro que está llevando un caracol, que también es un instrumento, pero que también lleva agua. Y este zorro es un personaje que puede unir los mundos, ¿no? En la cosmovisión andina hay tres mundos. Está el mundo de arriba, de los dioses, el mundo de abajo, de los ancestros, y el mundo de acá, sosteniendo esos otros dos mundos. Y este personaje es un personaje que cruza estos espacios. Entonces, en el caso de Yuyashkani, quizá, al ser un grupo colectivo de teatro, nosotros al comienzo, esto ya es el 1978, Alparaicu, pero antes de esto, nosotros comenzamos en el 74, la visión de actor, de actriz, cuando empezamos a hacer teatro, no sabíamos el teatro que íbamos a hacer, pero sí sabíamos el que no queríamos hacer. Y eso fue para nosotros muy importante. O sea, había un teatro hegemónico, había un teatro de autor literario, había un teatro de compañía, con la estrella hombre o mujer, había un teatro donde el indio aparecía en la obra quizá como sirviente para llevar algo, o como un personaje mudo, o como 3 o 4 personajes que pasaban, y entonces ese teatro en esta sala teatral, ¿no? No nos interesaba. Nosotros queríamos hacer un teatro conquistando nuevos espacios, nuevos espectadores, y ahí fue que tuvimos grandes inspiraciones y maestros como la Corporación Colombiana de Teatro, Santiago García, Enrique Buenaventura, pasó por acá el Teatro Libre de Córdoba, de María Escudero, escuchamos hablar del movimiento de teatro de la Arena de Sao Paulo, que a pesar de la dictadura hacían teatro en la cola del bus o hacían teatro dentro del ómnibus, iniciando una conversación, una pelea pactada, y luego al final decían somos nosotros, estamos haciendo teatro. Y entonces todo esto nos llega a nosotros, y nos llega con una característica, un actor tipo trovador, con blue jeans, con polo, con una guitarra, con canciones, y entonces esa idea tuvimos al comienzo, dijimos sí, por ahí es, ¿no? Y empezamos a hacer este teatro del juvenil que cantaba, ¿no? Insolente, y así fue que se montó la primera obra del grupo, que sí tuvo un tema muy importante para nosotros, que fue la primera gran marcha de lucha de los mineros contra la Cerro de Pasco Cooper Corporation. Entonces se hace una gran movilización y llegan, se alojan en la universidad, en los parques de la Universidad de San Marcos, los dirigentes son tomados presos, las mujeres van a ir a la olla común, y así los compañeros del grupo, yo no estaba en esa época, estoy contando un testimonio de mis compañeros fundadores, Miguel Rubio, Teresa Ralli, Rebeca Ralli, Augusto Casafranca, que estuvieron desde el inicio. Yo entro en el año 78, justamente para la foto que está apareciendo ahí. Estoy contando antes, esos primeros 4 años. Y entonces los compañeros varones van a la cárcel, toman testimonio de los mineros, las mujeres se van a la olla común, colaboran,
Y después que hay una solución ahí, o parte de la solución, y regresan, el grupo monta su primera obra que se va a llamar Puño de Cobre. Y en esta obra va a tener ese cuerpo juvenil, dinámico, que canta, que va, que viene, que se pone un elemento, un casco y es un minero, que se pone un chullo y es un campesino, que agarra una lámpara, ¿no? Y es un constructor. Entonces, con esa propuesta, con ese contenido que tenía la lucha del sindicato, se va al sindicato minero. Se viaja, se va, se presenta la obra, se juntan todos los mineros, ¿no? Reciben a los compañeros del grupo y al final de la obra pasa algo bien interesante que Miguel Rubio lo cuenta, ¿no? Y dice que el compañero agradece y dice gracias a los jóvenes universitarios, además nos dicen universitarios, ¿no? Nosotros no éramos universitarios, gracias a los compañeros universitarios porque están denunciando nuestra lucha. Muy bella la obra, pero qué pena que se olvidaron sus vestuarios, ¿no? Y dice, y como agradecimiento vamos a presentarles nosotros nuestras danzas, y entra la música, y entran los vestuarios escenográficos, ¿no? Porque somos un pueblo donde los elementos de la teatralidad están en el actor o la actriz danzante. Miren eso, qué interesante. Aparecen las máscaras, aparecen esos cuerpos con codificaciones ancestrales. Y entonces eso fue muy importante para el grupo porque el grupo se da cuenta que teníamos ya una línea, que lo que queríamos trabajar era la memoria, eran los derechos ciudadanos, los derechos de los trabajadores, pero que nuestra estética no iba en diálogo con esta estética que se empezaba a surgir en América Latina dentro del teatro de denuncia, dentro del teatro de grupo. Y entonces empezamos a unir las dos cosas. Nos dimos cuenta de que era el momento de tomar los principios, ¿no? Pero que nosotros teníamos que construir una línea inspirados en la teatralidad ancestral de nuestro pueblo. Y entonces este cuerpo heroico inicial, ¿no? Este cuerpo combativo, ¿no? Que estaba básicamente a poner rigidez en el cuerpo y levantar las banderas y la denuncia, nos dimos cuenta que tenía que combinarse tomando los elementos de la teatralidad de nuestra cultura ancestral. Y entonces ahí, aliados con Edmundo Torres, ¿no? Que desde ese momento se hace miembro del grupo desde el lado de la máscara, desde el lado de las ropas, del vestuario. Edmundo es un actor graduado en la Escuela de Arte Dramático, pero que su origen es puneño, ¿no? Puno, que está muy cerca, Arica, y él había bailado, había bebido la cultura puneña desde niño, había bailado en diferentes comparsas, y entonces él encuentra en ese camino con Yuyashkani este diálogo, ¿no? Ese diálogo de la memoria del país con esa teatralidad, y aparece aquí el concepto del actor y la actriz danzante. Y consideramos que la danza, que el aprendizaje de nuestras danzas tradicionales, ahí había un elemento fundamental para nuestra presentación. Y así construimos Alparaiku como una fiesta en el campo, y decidimos tomar las canchitas deportivas, juntar los dos arcos, poner una enramada, tocar música tradicional, danza, máscaras, e incorporar la lucha de las tomas de tierra, las luchas contra los terratenientes en los años 70 de las comunidades campesinas de Andahuaylas, de la zona de Apurímac, ¿no? Una zona, los que han leído a José María Argueda saben de qué hablo, ¿no? Él da testimonio de esas épocas del terrateniente y de prácticamente el pongonaje, ¿no? La servidumbre indígena postergada, explotada. Y entonces Alparaiku se convierte para nosotros en ese camino, ¿no? Empezar este camino. Entonces podemos decir que en esta primera década hemos pasado de este cuerpo heroico, de este cuerpo combativo, pero de la rigidez, de la inspiración en las óperas revolucionarias chinas. Me acuerdo que era parte
mirar esos cuerpos, esas esculturas, ¿no? En ese encuentro con este otro cuerpo, el cuerpo de actriz y actor danzante, ¿no? Y esto nos va a llevar a el camino también del cuerpo codificado. Vamos a conocer en el año 78, vamos a ser parte de un evento muy importante en el país organizado por el Grupo Cuatro Tablas y con el Odin Teatre de Dinamarca, y se va a realizar el encuentro Ayacucho 78. Entonces ahí van a ser nuestros primeros contactos, ya no solamente de libros, porque nos había llegado el pequeño libro de Grotowski, sabíamos un poco de Odin, pero aquí vamos a tener talleres, vamos a tener encuentros con el gran movimiento de grupos de teatro, con el movimiento del tercer teatro, llamado así por Eugenio y los grupos europeos, que toman algo muy interesante aquí para seguir hablando del cuerpo, ¿no? Eugenio habla del teatro eurasiano, ¿no? Europa que mira a Asia, y Asia tiene un cuerpo codificado. El teatro asiático tiene un cuerpo codificado, y por ejemplo, si miramos la ópera de Pekín, llamada ópera por la visión europea de ir y ver en China que cantan, entonces dijeron ópera, y los chinos aceptaron ese nombre, pero en realidad la ópera es una expresión máxima del encuentro de todas las artes escénicas. Pues tú tienes un actor de la ópera, una actriz de la ópera que te maneja artes marciales, que hace danzas folclóricas, que domina el mimo, el canto, el maquillaje, el vestuario escenográfico, el uso de los elementos, qué manera de las espadas, los bancos, los abanicos, las banderas, ¿no? Y eso va a llevar a nosotros, nos va a llevar a mí personalmente, me va a llevar a buscar, a hacer un camino de las artes marciales, ¿no? Y voy a descubrir, después de pasar por el taekwondo, pasar por el karate, voy a encontrar una gran historia de la presencia china en el Perú, también en la zona de ustedes, ¿no? Y esta presencia china va a hacer que haya muchísimos clubes de Kung Fu a lo largo de todo el territorio nacional. Y vamos a empezar a trabajar, casi todos los actores y actrices del grupo, vamos a ligarnos al Templo de Artes Marciales Chinas Chuanfa, y vamos a empezar muy jóvenes una formación de artes marciales, interesados por esa codificación que todavía no teníamos la oportunidad de conocer, pero Ayacucho 78 nos da esa posibilidad. Entonces entramos a una segunda década ya con cuerpos codificados, ya conociendo que la presencia, ¿no? La energía, como la define la antropología teatral en los libros maravillosos que saca Eugenio Barba con Nicolás Savarese, ¿no? Donde se define que la energía, ellos han investigado, han mirado una serie al ser humano en estado de representación y encuentran 4 elementos muy importantes, ¿no? En tu trabajo de actriz, de actor, está la limpieza de los movimientos, o sea, no hacer movimientos de más, quedarte con los movimientos esenciales, y ahí dialogábamos nosotros con las danzas chinas, ¿no? O sea, como los chinos le llaman arte marcial, porque realmente es artístico. Ellos pasan de una energía ordinaria, aquí voy a hacer un alto para hablar de la energía, ¿no? Ellos hablan de una energía ordinaria, que es la energía del cotidiano, donde las técnicas van a servir para la comunicación y tú vas a usar el mínimo esfuerzo para hacerlo, ¿no? Entonces, los chinos le llaman energía ordinaria y Eugenio Barba en su libro le llama energía cotidiana, ¿no? Entonces, yo empiezo a ver el paralelo en ese entrenamiento, porque yo me metí absolutamente dentro del templo. O sea, me he graduado como Todai, que es como un cinturón negro, he seguido todas mis graduaciones, me he metido al Tai Chi Chuan, ahora al Qigong, o sea, ya fui conquistada por el trabajo de la energía. Si fui interesada por la presencia, fui envuelta en la energía del trabajo. Pero vamos a hablar de esto, ¿no? Dijimos energía. Entonces,
La antropología teatral dice energía cotidiana, sirve para la comunicación y es el mínimo esfuerzo. Y los chinos dicen la energía ordinaria, es una energía ordinaria, o sea, todos la tenemos. Pero pasamos a un segundo nivel que los chinos llaman energía sutil, ¿no? O la cultura ancestral china, ¿no? Energía sutil, y que la antropología teatral le llama energía extra cotidiana. O sea, no es la energía cotidiana, es una energía extra cotidiana y que sirve para informar, o sea, poner en forma, poner en el cuerpo. Y esta energía extra cotidiana, si bien la energía cotidiana es una energía con el mínimo esfuerzo, esta va a tener el máximo esfuerzo y va a servir para informar, poner en forma. Y dice la antropología teatral, esa es la energía que requiere las artes escénicas, ¿no? Y la tradición china dice energía sutil. Y ya conocíamos la energía sutil a través del Tai Chi Chuan, a través de las danzas de artes marciales. Tú entras a la limpieza, y aquí voy otra vez, ¿no? La limpieza, la precisión, el desequilibrio y la oposición, ¿no? Y la oposición es indispensable en el teatro porque la esencia del teatro es el drama y la esencia del drama es el conflicto. Entonces, en mi trabajo de entrenamiento corporal y vocal tiene que estar presente el conflicto expresado como la oposición. Hago un movimiento rápido, me detengo. Hago un movimiento extrovertido, luego un introvertido. Salto para bajar, bajo para saltar. Entonces empieza a estar presente esa oposición permanente. Hablo muy fuerte, hablo suave, acaricio con la voz, golpeo con la voz. Y entonces esta limpieza y precisión, o sea, limpio al codificar, voy limpiando mis movimientos, y a la repetición voy a precisarlo, ¿no? Y voy a tener siempre en cuenta de que no sea un movimiento cómodo, sino que haya un mínimo de desequilibrio. Entonces, una pequeña lucha entre el equilibrio y el desequilibrio y oposición para poder componer secuencias dramáticas. Entonces, aparece el concepto de secuencias, que ya lo teníamos por el lado de la teatralidad y del actor o la actriz danzante indagando en las danzas tradicionales, ¿no? Las danzas tradicionales, empezamos entonces a comparar estos principios con la danza de tijeras, con el guaylas, con la tuntuna, con la diablada, o sea, cada uno en el grupo planteamos que se deje adoptar por una cultura del país, ¿no? Entonces, para terminar lo de la energía, ¿no? Cotidiano, ordinario, extracotidiano, sutil, y luego Barba habla de perdón, la cultura china habla de lo sublime, ¿no? De lo sublime, de lo maravilloso, de ese cuerpo que logra sacar, extasiar al espectador. Ese es el objetivo. Y la antropología habla eh, de la experticia, ¿no? Habla de este cuerpo preparado desde niño para lograr la apertura, para lograr las puntas de pie, para lograr doblarse, para lograr caminar en las cuerdas. Entonces estamos hablando aquí ya de una presencia de ser humano en estado de representación que lo que va a buscar, si una técnica cotidiana buscaba comunicar, una técnica extracotidiana informar, esta va a buscar producir algo excelso en el espectador. Va a arrancar su voz, va a arrancar sus aplausos. Y esto lo vemos en el circo, por ejemplo, ¿no? Cuando dan para terminar 2, 3 vueltas mortales y caen y con un cuerpo tan dominado, ¿no? Con esta energía sublime de la que hablan. Entonces, ahí empezamos a encontrar y nos dimos cuenta de que teníamos en nuestra cultura que lo importante era
robarte los principios, ¿no? Y cholificar la técnica. ¿Por qué decimos esto? Porque justamente en toda la migración, ¿no? En esas luchas de toma de tierra que yo hablaba, donde el campesino era un pongo, ¿no? Era un sirviente. Entonces, cuando migran nuestros abuelos, ¿no? Muchos de nosotros somos tercera generación de migrantes. Cuando migran, son tratados de cholos, de cholas, despectivamente. Pero a lo largo de los años, esta presencia andina, amazónica, ha conquistado las ciudades. Y es lo que dice José María Arguedas en el canto coral a Túpac Amaru, ¿no? Ese es uno de los poemas más maravillosos que yo recomiendo estudiar, volver a leer, porque él va diciendo, vamos a conquistar este pueblo de corazón de piedra y lo vamos a humanizar con nuestros cantos, con nuestras danzas, con nuestras palabras, ¿no? Y eso va a ser muy bello. Y eso va a pasar. Y acá tengo Los Músicos Ambulantes, una obra que hemos llevado varias veces a Chile. Va a cumplir 40 años. En el 22 cumple 40 años y logramos pasar esta ola pandémica, ¿no? Y Los Músicos Ambulantes va a ser muy importante para nosotros porque a este cuerpo codificado, a este cuerpo donde ya tenemos conciencia de estos principios, vamos a dialogarlo absolutamente con el cuerpo festivo de la fiesta tradicional. Entonces, este cuento de los hermanos Grimm va a dejar de ser 4 animales viejos para, inspirados también, tomando la experiencia de los saltimbanquis de Brasil, donde ya estos 4 animales no eran viejos, ya no eran machos todos, aparece la hembra también, la mujer. A nosotros nos interesó hacer una versión pluricultural y hablar de la interculturalidad. Estoy hablando de hace 40 años, ¿no? Ahora son términos que están presentes, pero hace 40 años era difícil aceptar este vivir feliz todas las patrias, como decía José María Arguedas. Y definitivamente Arguedas se convierte en uno de nuestros grandes maestros. Vamos a inspirarnos muchísimo en José María Arguedas, ¿no? Y en este debate, para hacer Los Músicos Ambulantes, vamos a investigar con Cornejo Polar, un gran investigador, que nos va a guiar por el estudio de todo el debate sobre nación, ¿no? Ese modelo que nos da Europa, eurocéntrica, ¿no? Nuestros países mirando a Europa y después mirando a Estados Unidos, donde nos planteaban que nosotros éramos subdesarrollados, ¿no? Que para ser una nación tenías que tener una sola raza, una sola historia, una sola lengua, una sola cultura, y nosotros en nuestros países tenemos muchas razas, y es más, quitar el concepto de razas, cuestionar ese concepto que trae la colonia para discriminar, para separar. Y entonces venimos de muchas culturas, y ahí asumimos el término cultura y no raza, ¿no? Con cosmovisiones distintas. O sea, ¿por qué empezar a cuestionar de que solamente exista la cosmovisión judeocristiana, asociada en el caso de Perú al Estado, ¿no? Yo sé que en Chile es distinto, creo que es un Estado laico, ¿no? Aquí está asociada a la religiosidad católica. O sea, en el Entonces, discurso de un si Estado laico, sí. acepto también, ¿no? Y entonces aquí Arguedas nos dice, tomando las palabras de Mariátegui, ¿no? Porque José Carlos Mariátegui dice, no somos un país en caos, ¿no? Más bien somos ricos, dice Mariátegui, ¿no? Dice, somos diversos y somos ricos, ¿no? Que no vengan a decirnos que somos caóticos. Y qué maravilla, qué riqueza. Y Arguedas dice, y acuña una frase que para nosotros nos dio pie para músicos ambulantes, ¿no? Que dice que el Perú es un país, yo diría América Latina, somos países en donde todo hombre o mujer, le estoy agregando mujer a Arguedas, todo hombre o mujer no embrutecido por el egoísmo puede vivir feliz todas las patrias. Miren qué interesante.
¿no? Y no solamente va para la diversidad de culturas que tenemos en nuestros países, sino además también va para esta división que se hizo en las luchas de la independencia, y esta división y estos enfrentamientos que se gestaron entre nuestros pueblos por tener más o menos tierra, por mover más o menos las líneas geográficas, ¿no? Y creo que ahí, en ese sentido, las culturas se cruzan, ¿no? Como la cultura aymara que se cruza entre Bolivia, Chile y Perú, ¿no? Y yo diría que más que cruzar, nos integra, ¿no? O sea, yo creo que es el arte es capaz de detener la violencia, el arte en los jóvenes, ¿no? Y es capaz de detener la pobreza, de enfrentarse a la pobreza, o sea, definitivamente es el arte. No tengo nada contra el deporte, porque yo soy deportista, soy artista marcial, ¿no? Y entro a todos los campeonatos que tengo que entrar y sigo avanzando. No voy a enfrentar arte y cultura, pero definitivamente la cultura, el arte, que lo enseña a alguien más anciano, ¿no? Donde el aprendizaje tiene que ser con el maestro o la maestra, que es tan aprendiz como el alumno, pero con experiencia. Entonces es este artista mayor que va, y esa relación humana, ese entregarte los principios para buscar que tú puedas expresarte ligada a tu cultura, a tu realidad, a tu memoria, a la memoria tuya de tu familia, puedas construir. Y entonces aquí aparece Músicos Ambulantes, y por eso nos acompaña tanto, porque Músicos Ambulantes está planteando una utopía, ¿no? Una utopía que quizá con esta pandemia, en donde hemos visibilizado de que la normalidad en la que vivíamos no funciona, y Chile lo visibilizó antes, ¿no? Desde octubre empieza toda esta insurgencia social, la que ha empezado en Perú, pero que te enrostra, ¿no? La pandemia, el confinamiento te enrostra y te dice: este sistema neoliberal no funciona a nivel de salud, no funciona a nivel educativo, cultural, no funciona, ¿no? O sea, está a nivel de salud, por ejemplo, es terrible la diferencia. Entonces, Músicos Ambulantes habla de eso, de ese encuentro intercultural conducidos por la cultura indígena, definitivo, porque en el caso de Perú es la cultura ancestral, ¿no? Y en el caso de Chile lo mismo, ¿no? En el caso de Argentina, en el caso de Brasil, o sea, nuestros pueblos originarios que han mantenido siempre esa relación coherente de su cosmovisión con el cosmos, con la naturaleza, absolutamente una relación distinta entre, tenemos muchas cosas que aprender de las culturas originarias, ¿no? Y entonces aquí aparece el gallo, se va a convertir en una gallina adulta mayor, afroperuana, afrodescendiente. El burro le va a dar vuelta a ese insulto, ¿no? De que el indígena es un burro, ¿no? De que es un cholo, y le va a dar vuelta a eso, ¿no? Y le vamos a dar vuelta, y ahora, si tú me dices a mí chola, yo me voy a sentir orgullosa, porque la palabra chola se ha convertido en coraje, en fuerza, en salir adelante. Lo mismo, este es un cholo, ¿no? O sea, hay una fuerza ancestral, hay un ir adelante, y hay una resiliencia dentro de eso. Y por eso empezamos a hablar de cholificar las técnicas, ¿no? Y está la gata, jovencita, ¿no? Tenemos dos personajes jóvenes, porque América Latina, el Perú, más de la mitad de la población son jóvenes menores de 18 años, siguen siéndolo, ¿no? Y entonces la gata va a ser amazónica, y el perro va a ser un cachorro, un niño de la calle que viene de la costa norte. Y entonces en este Músicos Ambulantes vamos a cantar de manera hermosa, alegre, festiva, ¿no? Este cuerpo, este actor, este cuerpo que ha tomado la danza tradicional y que saca de la danza un comportamiento teatral. Eso me parece muy importante, que puede ser uno de los aportes en los que Yuyascani reflexiona muchísimo, ¿no? O sea, cómo de la danza
volver a la codificación original y de ahí tomar un comportamiento, ¿no? Entonces, la gallina tiene un comportamiento, tiene que ver con la danza, con el festejo, con esa manera alegre de gritar, pero tiene de gallina, tiene de animal, ¿no? Tiene de mover los brazos, poner aire abajo, tiene de mover la cabeza. Y entonces aquí fue también revisando la comedia del arte europea, italiana, popular, ¿no? Entonces tiene de comedia del arte, miren las máscaras, las medias máscaras, los vestuarios, y aquí otra vez Edmundo Torres, ¿no? Edmundo Torres, desde su genialidad que desarrolla estas máscaras, Edmundo va a hacer un curso con Sartori, ¿no? En los años 80. Él va a llevar toda su experiencia de enmascaramiento puneño, de estas grandes fiestas, y va a robar, va a aprender de los maestros italianos la confección de las máscaras, va a aprender de la comedia del arte, pero aquí con Yuyashkani vamos a cholificar, vamos a peruanizar, vamos a americanizar esta propuesta con nuestros personajes, con nuestras músicas, con nuestros ritmos, con nuestra manera de hablar. Y aquí aparece, si Músicos Ambulantes es un canto festivo a la migración, aquí aparece entonces Encuentro de Zorros, donde aparece el cuerpo del oprimido, el cuerpo en lucha, el cuerpo que viene a la ciudad y que se hace un espacio y que la ciudad no lo acepta, el marginado, el que vive alrededor del mercado, en las partes más, alrededor de las estaciones de ómnibus donde llegan los migrantes, ¿no? Y entonces es un cuerpo que viene huyendo, es una oleada de migración inmensa, si bien las primeras oleadas, las primeras de los años 40 fueron por el hambre en la sierra, pero también fue por la búsqueda de la educación, ¿no? Porque sus hijos entraran a las universidades, porque aprendieran, ¿no? En esta gran oleada es una oleada que huye del cuerpo ausente, del cuerpo partido, del cuerpo violado, ¿no? De las grandes masacres que hubieron entre los 80 y el 2000, cuando nosotros tuvimos 20 años, casi, no, 10 años de dictadura militar, ¿no? Estamos hablando de los 70, cuando en toda América Latina se van a dar dictaduras militares. Chile va a tener una muy dura también, ¿no? Y entonces ahí se va a haber desarrollado el Plan Cóndor, esta asociación de dictadores, de persecución de líderes más allá de las fronteras. Se deshicieron las fronteras, pero para la represión y la muerte, ¿no? Y entonces, de ahí vamos a pasar en el Perú en el año 80, vamos a regresar al sistema democrático, ¿no? Al representativo democrático, y va a salir elegido Belaúnde Terry, a quien le habían dado golpe de Estado en el año 68. Básicamente el golpe de Estado se lo habían dado porque había firmado un tratado con compañías petroleras extranjeras, norteamericanas, y había hecho concesiones tremendas, concesiones que vamos a ver ahora y que vamos a vivir ahora, en que nos hemos convertido en un país extractivista, ¿no? Y entonces por eso fue el golpe de Estado, pero después ese golpe de Estado de Velasco Alvarado va a tener un golpe de Estado ultraderechista, donde se va a dar la mano con todos estos dictadores, y en el caso de Chile con Pinochet, ¿no? Y aparece todo esto, y cuando nosotros vamos a regresar otra vez a las elecciones democráticas, ese mismo día, en 1980, Sendero Luminoso le va a declarar la guerra al Estado peruano, y vamos a empezar 20 años de una lucha, ¿no? Reivindicativa, que se va a transformar en un movimiento terrorista, ¿no? Y también las Fuerzas Armadas, con un Estado que entrega a las Fuerzas Armadas sin dar reglas, sin poner testigos, ¿no? Para la defensa de los derechos humanos. Y nuevamente nosotros vamos a ver cómo el indígena amazónico y andino
el 70%, casi el 80% de muertos de esos 20 años de terror van a ser nuevamente indígenas, pueblos originarios y campesinos indígenas y amazónicos. Entonces, aquí aparece este cuerpo en la teatralidad, ¿no? Estos cuerpos alternativos, estos cuerpos que toman ese encuentro de la tecnocumbia, ¿no? Ese encuentro que hay, ese primer encuentro que hay de la cultura andina con la música del Caribe, la cumbia que llegaba acá, ¿no? Y se va a gestar esta música de la tecnocumbia y se va a empezar a fusionar hasta lo que tenemos ahora, que ya son encuentros entre la música andina, amazónica, la cumbia, y lo que se ha ido dando en todos nuestros pueblos, ¿no? Entonces, Encuentro de Zorros habla de este viaje traumático, para pasar luego hacia fines de esa década con Contra el Viento, que es una obra trabajada en un tiempo mítico que habla ya del lado más terrible de la guerra. A fines de los 80 sabíamos de la cantidad de fosas comunes que habían. Sin embargo, al no haber testigos, al no estar abierto al periodismo crítico ni a instituciones democráticas internacionales, nos llegaba, sabíamos, nos decían, intuíamos, llegaban pequeñas denuncias, no teníamos el Zoom, no teníamos los medios, chicos, ¿no? Te decía, y por ahí llegaba una carta, por ahí un periodista logró grabar, ¿no? En una cinta un testimonio, logró entrar al hospital militar, grabar un testimonio. O sea, era esa época. Y entonces nosotros, tratando de responder, empezamos a imaginar en qué sueña una campesina de las alturas en Puno, cuáles son sus imágenes. Y llegamos a los demonios y a los ángeles, ¿no? Y llegamos a una tríada, a un papá con sus dos hijas, llegamos al equeco, llegamos a las danzas tradicionales, y creo que es uno de los trabajos más importantes de Yuyashkani sobre esa agresión terrible. Aparecieron cientos de pueblos que van a quedar, como pueblos fantasmas. La gente se va a ir porque entra Sendero y mata a los que considera cabezas negras, a los que no lo apoyan, y se va y entra a las Fuerzas Armadas y mata a los que le dieron de comer a Sendero, y vuelven a entrar y vuelven. Entonces son pueblos que van a quedar devastados, desaparecidos, y ahí aparece esta historia, un tiempo mítico, de un padre con dos hijas, que además se van a separar estas hijas para enfrentarse entre ellas, buscando alternativas, mientras el padre, la comunidad, plantea encontrar y sembrar las semillas de la vida para que la comunidad no desaparezca. Y aquí vamos a afirmar totalmente este actor y actriz danzante, definitivamente, y tomar estos nuevos cuerpos del comportamiento, o sea, ese comportamiento escénico en Contra el Viento va a ser un comportamiento escénico donde actores y actrices vamos a tomarlo de las danzas tradicionales de Puno. Y vamos a pasar a la tercera década de Yuyashkani, donde vienen ya acá un trabajo muy, muy bello de Rebeca Ralli y Julián Vargas, dirigido por Miguel Rubio, No me toquen ese vals, que ya es un espectáculo donde son dos fantasmas en un bar donde tocaban, que van a ir hablando de la violencia y de la guerra en el país. Ya estamos cerrando los 90, ¿no? Aquí entra ya Fujimori como presidente, se va a quedar 10 años, creo que todos conocemos esa historia, y aparece este cuerpo en desequilibrio. Y aparece aquí Adiós Ayacucho, también una obra, esa fotografía que vemos acá. Hay una tradición
en la cosmovisión andina, viva todavía, que cuando muere tu pariente, tú al quinto día has lavado la ropa más querida de tu pariente, después de enterrarlo al quinto día, y vas a velar, va a venir toda la familia, y vas a velar esa ropa, ¿no? Y vas a brindar, a estar toda la noche acompañando, velando las ropas y los zapatos también, y luego la hija o la esposa, la persona más querida, va a doblar todas estas ropas, las va a poner en una mantita y va a salir caminando hasta las afueras del pueblo con toda la familia, con todos los amigos, ¿no? Y se va a llevar la ropa y se va a sacudir para que el espíritu se vaya, ¿no? Después del quinto día. Este rito en los 80 se convirtió en el único rito de los familiares frente a los cuerpos desaparecidos. Entonces acá vino, con Adiós Ayacucho va a haber toda una búsqueda, porque se va a basar en un cuento de Julio Ortega, que va a narrar la historia de un dirigente campesino, una historia verdadera que la va a ficcionar. Y entonces él plantea de que el espíritu de este muerto va a buscar un cuerpo para tomarlo y poder buscar las partes del cuerpo que le faltan, ¿no? Han volado su cuerpo a pedazos, se han llevado parte de su cuerpo a Lima, y él va a ir a Lima a buscar su cuerpo. Y entonces la manera que se encontró, que fue el problema principal de cómo montar esa obra, porque en la literatura el muerto puede hablar, en la literatura puede suceder todo y es lo maravilloso, ¿no? Pero en el teatro teníamos que corporalizarlo, vocalizarlo. Entonces, ¿cómo es la voz de este espíritu? Y aquí la anécdota que encontró Miguel Rubio y Augusto Casafranca es que en un velatorio de ropas, este danzante ha huido de una masacre, de una fiesta que ha sido masacrada, y está sin zapatos. Entonces encuentra los zapatos en el velatorio, le pide permiso y se pone los zapatos, pero cuando se los pone aparece la voz del espíritu. Entonces toda la obra va a ser esto. Él se va a ir poniendo el pantalón, el saco, y finalmente se va a quitar la máscara y va a aparecer este espíritu de Alfonso Canepa, que va a terminar de juntar su cuerpo. Entonces aquí está para nosotros mucho más claro ese cuerpo ausente, ¿no? Y luego en Hasta cuándo corazón va a aparecer lo que llamó Antúnez Filo, el maestro Antúnez Filo, director de Macunaíma, que partió el año pasado. Él en una primera etapa de búsqueda, porque Antúnez para mí es como Picasso, ¿no? Picasso que pasó de la etapa azul, la etapa rosada, la etapa cubista, la expresionista, ¿no? Esa búsqueda incesante que lo va a llevar por caminos. Creo que el gran maestro Antúnez Filo es lo mismo, ¿no? Y en una de sus primeras etapas fue el cuerpo en desequilibrio, que buscaba limpiar de toda codificación el cuerpo. Y nosotros necesitábamos limpiarnos, ¿no? Estábamos en un momento muy álgido del conflicto armado interno, estábamos siendo amenazados por todos lados, teníamos que decidir quedarnos o no en el país, irse era casi imposible, pero también lo pensábamos, nuestros hijos estaban muy chiquitos, ¿no? Y entonces conocemos esa técnica. Miguel va a la ITAL, a la Escuela Latinoamericana de Teatro que se hacía en Cuba en esos años, y puede estar un mes con el maestro Antúnez Filo, que hizo un taller muy largo para muchos grupos de América Latina, donde él comparte esta técnica que su ejercicio fundamental, son muchos ejercicios, pero el ejercicio fundamental es perder el equilibrio y antes de caer, sacar una pierna, recuperar el equilibrio, llevar el cuerpo atrás, avanzar, y son horas de entrenamiento, de botar el cuerpo, de botar el cuerpo. Y este va a generar una vibración suave en la columna vertebral, donde está, según Jung, están alojados nuestros sueños, ¿no? Y está ahí, ahora yo lo sé por la medicina tradicional china,
también en nuestra columna vertebral, en medio de los riñones, está Min Men, este punto que es que contiene la energía de la concepción. Es una energía que recibes de tu linaje en el momento de la concepción. Y ahí está la energía aquí, ¿no? La que tiene toda la información genética de tu linaje. Entonces, este caer y recuperar suavemente, suavemente, que te va a llevar cada vez más a una mareación, y quizá los que han tomado San Pedro o ayahuasca pueden saber de lo que hablo, ¿no? O sea, vamos a pasar a otro estado de conciencia en estas 2, 3 horas en un espacio largo, buscar ese desequilibrio con el mínimo de ropa, y va a abrirse tus sentidos, ¿no? Se van a abrir tus ojos. A mí se me abrían mis ojos y yo soy miope. Y lograba ver, yo lo he dicho varias veces, lograba ver las pequeñas hormiguitas que venían desde el jardín a la sala del grupo, ¿no? Lograba voltear y de repente atravesaba mi mano y la veía su aura, ¿no? O sea, entras a un estado, a otro estado, y empieza a ver lo que decía Antunes, o sea, tu cuerpo empieza a limpiarse absolutamente de toda codificación. Necesitábamos limpiar todos esos cuerpos anteriores y aparece este cuerpo en desequilibrio, ¿no? Este cuerpo donde Antunes nos planteaba empezar a pintar con acuarela aguada, o sea, llegar a la acción con pequeños movimientos, ¿no? Un sí y no constante, ¿no? Y ahí aparece otro ejercicio, ¿no? Que si tú avanzas, afirmas, que si te quedas en medio, dudas, que si te vas atrás, así sea solamente tu tronco atrás, niegas, ¿no? Y entonces entras a estos ejercicios, entramos al ejercicio del fonámbulo, ¿no? Que es este actor que camina en una especie de cuerda floja, ¿no? Con aire debajo de sus brazos, y que flexiona muy suavemente, en donde no estoy representando estar en una cuerda floja, sino voy a buscar en este estado de desequilibrio esa sensación de la altura, ¿no? Y aparece el ejercicio de la piscina, ¿no? Donde caminas por un espacio transparente y abajo hay fuego, ¿no? Y aparecen como ameba, te vuelves como una ameba, ¿no? Aparecen pequeñas aletas en tus rodillas, en tus codos, que te ayudan a avanzar. O sea, es una serie de ejercicios maravillosos, ¿no? Con música de la Pasión según San Mateo, con música de los cantos de la Calas, esas músicas operáticas, ¿no? Esa voz extraordinaria, esa búsqueda de vibración en el sonido y de vibración en tu cuerpo. De hecho, Antunes habla de la columna que vibra, y los ojos, la mirada, ¿no? Una mirada como si estuviera creo que es lo que dice ahora Silvia Rivera Cusicanqui cuando habla de que estamos cruzando el umbral brumoso, ¿no? Estamos cerrando el Pachacuti, este ciclo de 500 años, hay un umbral brumoso que no te deja ver, ¿no? Entonces tú afinas la mirada, la afinas, la dilatas, la achicas, la dilatas para tratar de buscar una luz. Miren qué actual ese ejercicio. Estás tratando de buscar una luz, y cuando crees que está la luz, que te va a permitir salir, avanzas, afirmas y desaparece. Y otra vez buscas esa luz para salir, ¿no? Entonces es ese umbral brumoso en el que estamos ahora, donde nada está firmado, en donde tú avanzas, te detienes y retrocedes. Y creo que el cuerpo anterior también, ese cuerpo ausente, ¿no? Es el cuerpo de todos nuestros seres queridos que se han ido, de nuestros ancianos, de nuestros adultos mayores, que están muriendo en esta pandemia y que el sistema no está dejando, ha roto todos nuestros ritos, ¿no? Ha roto el rito de despedida, y este rito de llevar la ropa y ir con la familia a la puerta, yo lo acabo de vivir con una amiga que hace 2 meses perdió a su mamá y a su hermano con el COVID, ¿no? Y la familia regresó a este rito
como único rito de despedida, ¿no? Entonces es un momento en donde los ritos han desaparecido, ¿no? Y entramos entonces a una cuarta década con haber limpiado, y siempre regresamos a estos ejercicios de Antúnez porque sentimos que hay que limpiar permanentemente, ¿no? Y aparece Santiago, en una obra donde reflexionamos el enfrentamiento en estos pueblos que quedaron abandonados, ¿no? Pero donde también se da toda la lucha de clases, ¿no? Se da el dueño del camión, que no quiere que el pueblo desaparezca por sus intereses, donde está la mujer que ha vivido de la guerra, ha perdido 2 hijos, pero ha vivido de la guerra, ¿no? Y un indio que cuida el templo, pero que en realidad al final de la obra nos enteramos que está cuidando el antiguo templo de Illapa, ¿no? Es una obra que entrecruza muchas historias, y entre ellas la historia de la conquista. Es Santiago Matamoros, que va a dar nombre a muchas ciudades de nuestro continente, entre ellas a Santiago de Chile, por este santo, ¿no? Un santo español que el caballo está pisando a un moro, y está hablando, es el santo de la liberación de España, de la invasión árabe, ¿no? Una invasión en realidad, como bien nos dijo una vez aquí cuando estábamos en la acumulación de esta obra, un joven árabe, ¿no? Porque tenemos a 2 cuadras de la casa de Yuyashkani, tenemos un templo simbólico, y nos dijo que había sido una invasión que en realidad había respetado la lengua, ¿no? Que había aportado con los avances de la matemática, del lenguaje escrito, de las danzas, y por eso toda esa herencia de las danzas españolas con este cambio arabesco, ¿no? Y entonces aquí tuvimos más bien 500 años, ellos tuvieron una invasión de 700 años, que yo diría, ahí sí se podría hablar quizá de no sé, de un encuentro, aunque toda invasión es invasión, ¿no? Pero en el caso nuestro, la colonia, el coloniaje español fue terrible, ¿no? Fueron 500 años de saqueo, de muerte, de desmembramiento, donde casi perdimos nuestras lenguas originarias, donde fue prohibido, ¿no? Después del levantamiento de Túpac Amaru fue prohibido danzar, las danzas, se obligó a los indios a cortarse el pelo, se prohibió el uso de quenas, de pututus, de tambores, se prohibieron las artes marciales indígenas. Fue una época muy tremenda, y Santiago toca todo eso, ¿no? Santiago podríamos decir que es el cuerpo espontáneo, porque vamos a regresar a las acciones verdaderas, ¿no? Aquí todo va a ser verdadero, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, que hago la Bernardina sueña, ¿no? Y ve es como un sueño lo que ella va a ver de este enfrentamiento, y al final en esta obra se ha perdido la estatua del moro, y para sacar la procesión van a amarrar al indio, al guardián, lo vamos a amarrar para sacarlos. Es una cosa terrible, ¿no? De todo este enfrentamiento entre hermanos dentro de un pueblo absolutamente confundido. Y estas acciones verdaderas de limpiar las flores, de amarrarlas, de ponerlas uno por uno, de barrer porque hay que barrer, de limpiar los muebles que están con tierra, de instalar el templo, de subir al santo, de vestirlo. O sea, todas estas acciones que nosotros vamos a hablar aquí de un cuerpo espontáneo, ¿no? Muy, muy cercano al cuerpo que habla Stanislavski de las acciones físicas verdaderas. Y luego Antígona, también nacida en el 2000, ¿no? Donde un trabajo unipersonal de Teresa Ralli, dirigido por Miguel Rubio, y con poemas escritos dentro del proceso de creación, de improvisación del maestro Watanabe, donde la historia, la narradora, al final vamos a descubrir que es Ismene, la hermana de Antígona, ¿no? Y aquí regresa Teresa a un trabajo de voz extraordinario,
¿no? A representar ella misma, ella sola, a todos los personajes de esta historia tan importante, ¿no? De Antígona, y ella va a hacer un trabajo con las madres y hermanas de los desaparecidos, los secuestrados, los muertos en esos 20 años de guerra entre el 80 y 90. Y luego va a aparecer un trabajo hecho en el Perú, ¿no? En donde se va a realizar, son seis vitrinas, donde cada vitrina va a tomar un tema, porque es la propuesta que hace Yuyachkani de un museo de la memoria. El Perú se va a demorar muchísimo en hacer un museo de la memoria. Entonces Yuyachkani ya en el 2000 propone los temas, y entre ellos propone uno de los temas, el de mi vitrina, va a ser pieles de mujer, donde voy a tener en el rostro la bandera peruana, y va a ser una lavandera, por eso hay ropas tendidas atrás, ¿no? Y esta lavandera va a ir abriendo estos fardos de ropa y va a ir vistiéndose y van a ir apareciendo los diferentes mujeres, los diferentes roles de mujer que van a aparecer en estos 20 años de conflicto armado, ¿no? La minera, que ya no va a pedir limosna, sino va a hacer números para poder pedir una ofrenda por su trabajo, va a aparecer la madre de Cayara buscando a sus hijos, va a aparecer la mujer del séptimo pacto israelita, que son los que tienen mayoría en el Congreso en ese momento en el país, va a aparecer la mujer senderista, va a aparecer también la mujer de los comedores populares, del vaso de leche, y así cada vitrina va a dar testimonio de lo sucedido. Rosa Cuchillo, en donde voy a retomar toda esta herencia de la teatralidad andina, de las danzas, pero esta vez un camino distinto, muy interesante, en donde ya estas danzas voy a dividirlas por los mundos de la cosmovisión andina. O sea, vamos a ir a buscar cuáles son las danzas representativas que podrían ayudarme en el trayecto de esta mujer por el Hanak Pacha, el mundo de arriba, y ahí encontramos las danzas de vuelos, de pájaros, el Kai Pacha, las danzas que como el puma acarician la tierra, y el Uju Pacha, las danzas que golpean la tierra. Y entonces aquí va a haber un encuentro, un volver a mirar los animales simbólicos, las danzas, pero en la búsqueda ya no para un comportamiento cotidiano, sino ese comportamiento en la cosmovisión andina. Entonces es un cuerpo, un alma viva que atraviesa estos mundos. Y al igual que, así como en Contra el Viento, tomamos los sueños, ¿no? de los personajes principales, esos tres, el papá y las dos hijas de una comunidad campesina, aquí estoy fisicalizando una mujer que atraviesa los mundos de la cosmovisión andina, buscando a su hijo desaparecido, muerto en la tierra. Y lo va a encontrar, y su hijo va a regresar, ¿no? Y ella va a venir a contar su historia. Aquí es un trabajo que se hace en los mercados, ¿no? Porque fue parte de cómo en estos 20 años de conflicto armado se van a criminalizar los espacios públicos, se van a prohibir, el teatro va a quedar impedido, ¿no? Las manifestaciones, las salidas. Y entonces Rosa Cuchillo va a tomar los mercados. Vamos a ir 4 de la mañana, 4:30, al momento que se alquilan los espacios para los ambulantes, los vendedores, vendedoras ambulantes, y vamos a alquilar, y por eso tenemos una mesa, ¿no? Y en medio de los puestos vamos a realizar la acción, ¿no? Y es parte de recuperar los espacios públicos nuevamente, que es lo mismo en lo que estamos. Justo Fernando me contaba de un carro ambulante, de poder salir, de poder tomar los espacios nuevamente que también fueron prohibidos, ¿no? Porque ahora estamos en un cuerpo infectado, ¿no? Si queremos seguir hablando de esta última etapa, esto es el último decenio en Yuyashkani, ¿no? Que comienza con esta obra sin título Técnica Mixta, en donde aquí
vamos a dividir la obra en los abismos sociales, ¿no? O sea, los abismos sociales, y vamos a comparar, ¿no? En algún momento, Salomón Lerner, presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que se forma en el año 2000 y va a desarrollarse en el 2002, y va a dar como resultado 8 tomos de informes que requerían de juicios, ¿no? Que el Estado, que el Poder Judicial abriera estos juicios, ¿no? Para buscar la justicia, porque es una comisión de la verdad y reconciliación. Pero la reconciliación no puede haber sin justicia, lo mismo que la sanación, ¿no? O sea, el teatro es un camino de sanación, pero tenemos que agregarle la palabra justicia, ¿no? O sea, no, es muy difícil la reconciliación sin justicia. Entonces, esta obra va a tomar, Salomón Lerner en un momento dice, lo que ha sucedido en el Perú entre el 80 y 2000, ¿no? Ha sido como la guerra de invasión con Chile, ¿no? En donde la gran mayoría de muertos fueron también indígenas y amazónicos. Fue la gente más pobre. Y aquí, entre el 80 y el 2000, va a ser casi como una guerra fratricida entre hermanos, hermanas, que va a dar como resultado nuevamente lo mismo. Los mismos van a ser los más afectados, porque los abismos sociales continúan, estas grandes divisiones. Y entonces en esta obra vamos a instalar las paredes, fíjense, vamos a romper el frontal, vamos a trabajar con mesas, con ruedas, y un grupo de escolares que van a representar a aquellos que tienen derecho a voltear la historia, a mirar más allá de la historia oficial, más allá del archivo oficial, ¿no? Que son herencias del coloniaje, ¿no? Que son herencias de esa mirada eurocentrista. Y entonces estos chicos van a ir volteando estos, ¿no? Y nos van a acompañar a estos actores mayores, ancianos de Yuyachkani, que vamos a pasar por diferentes técnicas, y por eso se llama sin título técnica mixta, ¿no? Porque cada eslabón va a tomar una técnica o un cuerpo diferente, ¿no? La primera va a tomar la composición del personaje, ¿no? Este cuerpo que ya casi no es mío, donde el personaje tiene un 70% mío y un 30%, 70% del personaje y un 30% mío. Ese personaje caracterizado, donde represento a un otro, a una otra, si bien está tejido conmigo misma. Y luego, en la segunda, vamos a trabajar esa presencia de cuerpo brechtiano, ese cuerpo expresionista, ¿no? Ese actor, actriz de acciones físicas codificadas de manera expresionista para tocar el tema de la educación, ¿no? Y de la manera jerárquica en que Sendero aprovecha esa jerarquía educativa, ¿no? De esa presencia tan fuerte del maestro que entrega el conocimiento y que no hay un desarrollo. Y luego vamos a pasar a un cuerpo simbólico, ¿no? Un momento en donde todos vamos a ser como un pueblo de barro, como estas artesanías de quinoa en Ayacucho. Y a partir de esta composición se va a dar este cuerpo. Y luego, al final, va a aparecer un cuerpo festivo de fantoche, de máscara. Fíjense aquí, el lado izquierdo, al fondo hay unas máscaras, ¿no? Políticas, todas máscaras que hemos usado en diferentes movilizaciones políticas en todos esos años, y va a aparecer esta especie de acción pasacalle, de crítica política, de humor, ¿no? Y finalmente va a aparecer un cuerpo, esta es la parte de las máscaras, ¿no? Y luego va a aparecer algo acá bien importante, ya para ir cerrando, ¿no? Va a aparecer este cuerpo como soporte de información. O sea, como yo, con una presencia, haciendo movimientos limpios, precisos, no voy a representar más al otro, entre comillas, ¿no? Darle voz
al que no tiene voz. Ya no lo voy a hacer. Yo voy a prestar mi cuerpo, porque el testimonio escrito ahí es más fuerte de las verdaderas víctimas, es más fuerte que lo que yo pueda representar. Entramos en crisis de representación. Y aquí empieza esa manera. Es el primer cuerpo que encontramos. Un cuerpo con dignidad, vestido, que da testimonio en sus ropas, en el caso de Débora, de las mujeres que fueron esterilizadas por Fujimori, ¿no? Y en el caso mío, con una presencia masónica, con el estado de semiesclavitud que pasaron las comunidades ayaninkas por Sendero Luminoso, ¿no? Y acá van a haber testimonios tremendos y entonces van a estar nuestros cuerpos. Luego, esta obra, el último ensayo, en donde Yuyashkani se va a representar a sí mismo como fantasmas en la sala teatral de nuestra casa, pero que nos va a servir, ¿no? Entre nuestras propias relaciones, vamos a partir de nuestras propias maneras de relacionarnos, ¿no? Y para finalmente llegar a la ficción y representar a un grupo de artistas que están esperando que llegue Ima Sumac, ¿no? Y a partir de eso vamos a revisar la historia de toda América Latina. Es una obra muy bella que vamos a remontarla, esperamos este año que viene, por los 50 años de Yuyashkani, ¿no? Y en donde nos estamos cuestionando si, como es un cine viejo, ¿no? Es un cine viejo y la vida de Ima Sumac nos dio muchas posibilidades, ¿no? Porque Ima Sumac cantó también para los militares norteamericanos en la guerra de Corea, pero a la vez hubo todo un debate por Ima Sumac entre los folcloristas, ¿no? Y los que hacían música fusión. Fue la primera música que va a hacer una fusión maravillosa, una mujer con una voz extraordinaria. Y al final Ima Sumac, que en la obra va a llegar anciana, como llegó al Perú. Ella llegó muy ancianita, la condecoraron, y luego se fue a Estados Unidos y murió, ¿no? Es una artista muy controversial, muy actual. Si ustedes la buscan ahorita en YouTube, hay todo un... están pasando su música, ¿no? Y una serie de directores musicales están opinando sobre su voz. Y luego, Concierto Olvido, que hicimos a los 40 años del grupo, donde juntamos todas las canciones y fragmentos de personajes y poemas y de obras que nos habían criado a lo largo de 40 años, en donde aquí es muy interesante porque estamos en una relación verdadera, el momento que estamos sentados, porque para poder sonar, para poder hacer esa sonoridad de instrumentos, tú requieres de una concentración verdadera, de estar con el otro, pero a la vez estar contigo en tu instrumento, y dejamos el espacio adelante vacío, en donde aparecen los personajes, pero aparecen básicamente sobre el cuerpo y la voz, no con vestuarios, a excepción de este personaje Pocholo, que es el que va a abrir y cerrar. Aquí nosotros, en un estado de representación, ¿no? En un estado verdadero. Luego Confesiones, que es un trabajo en donde toma mucho de Sin Título Técnica Mixta, porque entrelazo esos diferentes cuerpos, 6 personajes mujeres de obras desde los años 80 hasta ahora, pero entretejido con mi ser mujer, con mi ser madre, con mi ser ciudadana, con lo que iba pasando en Yuyashkani a nivel de la búsqueda de cuerpos, de técnicas, pero también en lo que iba pasando en el país a nivel político. Entonces ya aquí entra también mi lado personal, definitivamente. Si antes lo habíamos tocado y lo habíamos ficcionado después, aquí está la actriz, ¿no? La actriz que cuenta, y luego está el piso marcado y entro como a la alfombra de la que habla Peter Brook, y entro a la representación, a esos diferentes cuerpos hasta llegar al cuerpo como soporte de información. Voy pasando por estos cuerpos del que hablé,
y finalmente llego a una conclusión personal, y por eso se llama Confesiones. Vibraciones de Julián Vargas, que también hace un camino de la sonoridad, de la vibración a través de sus personajes, y ya los Yuyascani empezamos a hablar también de nosotros, pues nos damos cuenta que tenemos más de 45 años en la vida política, social, artística, cultural de nuestro país, de América, del mundo, y sentimos que es el momento en que todo está intercalado, como ahora, ¿no? No me imagino una obra totalmente en la ficción ahora, ¿no? Me imagino una obra entretejida con todo lo que va sucediendo. Y viene nuestro agradecimiento a José María Arguedas, leyendo sus cartas, y basados en el último libro, el libro póstumo de José María Arguedas, El zorro de arriba y el zorro de abajo. Y toda la obra va a ser una lectura en la mesa, muchas maneras de leer, ¿no? Con pequeñas apariciones de personajes de su universo, ¿no? La muerte que lo acompañó, los zorros, ¿no? Y nosotros mismos. Recuerden que Arguedas no solamente fue cuentista, novelista, fue también un etnógrafo, un antropólogo de su época. Él recopiló cuentos, mitos, leyendas, canciones, y la obra está tejida por las canciones, por los zorros que aparecen en un momento, ¿no? Y con música, y finalmente con un banquete de la comida más querida por él. Y al final lo compartimos con el público. Hijo de Perra, un trabajo muy interesante de Rebeca Rally, está ahorita colgado en el Gran Teatro Nacional. Si entran al GTN, hay colgada 3 demostraciones del grupo. Pero ese trabajo es muy interesante porque aquí Rebeca está hablando de un personaje que se niega a morir. El personaje. Este personaje ha atravesado 3 obras y ahora llega a esta última, ¿no? Entonces, aquí ya está hablando de estos personajes que tienen cosas que decir, estamos hablando definitivamente de una postproducción, ¿no? Y cómo tú al retomar tus materiales que has dejado, tienen otra vida y pueden volver, y aquí está ya definitivamente, como estamos haciendo en nuestros últimos trabajos, está la actriz, ¿no? Está su vida, está la ficción, entras y sales de la ficción, pero ahora no solamente hablan los personajes en ficción, sino también hablan los personajes creados para la ficción, ¿no? Y esta es la última obra que hemos hecho, Discurso de Promoción, en donde aquí ya yo siento que ya no hay límite entre lo que llamamos performance, acción escénica, representación, o sea, todo es tomado, inclusive la presencia del actor o de la actriz que traslada objetos, el actor o actriz como organizador del evento que mueve al público, que dirige, que está dentro del público, pero también está fuera del público, que asume una serie de acciones, y un trabajo donde Yuyascani postproduce sus elementos, sus objetos de sin título, pero envueltos, listos para guardarse, pero que así envueltos, ¿no? Listos para guardarse, cobran otro sentido en el Perú. Y es la escuela otra vez, y aquí es bien interesante porque miren, acá hay actores, acá hay Gaby, por ejemplo, de 25 años, ¿no? Haciendo de estudiante, Ricardo en los 40, Coqui en los 50 y los Yuya sobre los 60, pero todos somos escolares. O sea, el uniforme único de la escuela pública se convierte en el signo, y seguimos con ese planteamiento que hicimos en Sin Título Técnica Mixta en el 2000, ¿no? En donde planteábamos que es a partir de la escuela, que son los jóvenes, que son los escolares que acaban de demostrar en las calles en el Perú, y que ya lo habían hecho en Chile, ¿no? Que son ellos, estas nuevas generaciones, las que están dándonos fuerza, ¿no? Y aquí sucede una cosa bien interesante cuando hablo de la postproducción, porque yo en un momento a mi escolar le agrego mi rostro, lo saco de mi certificado de estudio cuando tenía 10 años, ¿no? Y
a una máscara conmigo misma y puedo hablar de mí en relación a lo que es la agresión machista en las calles, en los carros, contra las mujeres y las niñas, cuando son manoseadas, cuando son pervertidas, ¿no? Cuando toda la violencia que hemos visto, y entonces me posproduzco a mí misma, ¿no? Y eso también es interesante en este montaje, instalación, o sea, en discurso de promoción vamos a incorporar todos los cuerpos y todas las maneras de instalar que hemos encontrado a lo largo de todos estos años, ¿no? Y luego viene acá el laboratorio del que hablaba Fernando, que hacemos cada año, y hay algo muy importante con lo que quiero cerrar, ¿no? Que son las demostraciones y desmontajes del grupo, que comienzan en el año 90, ¿no? O sea, siempre hemos sentido, hacemos una diferencia del espectador y del público. Eh, el público vendría a ser el público consumidor, muchas veces, ¿no? Que va a ver la obra porque actúa tal, actúa cual, que lo conozco de la televisión, ¿no? Este arte escénica montada sobre el consumo, ¿no? Pero existe lo otro que viene desde la práctica de la creación colectiva, que es el espectador interlocutor, en donde planteamos de que el espectáculo se va a armar en la cabeza del espectador, en donde el espectador puede intervenir, ¿no? Al comienzo, los primeros años, fue a través de los foros, pero ya después, conforme ha ido avanzando, tanto en nuestros procesos de creación, ¿no? Cuando estás en la calle, a veces actuando, y entra alguien del espectador siente que debe entrar y agarrar tu elemento y estar, ¿no? Cómo incorporar esto hasta este planteamiento ahora definitivo que yo les hago de discurso de promoción, en donde los espectadores están dentro, los invitamos a entrar, a participar, a llevar, a traer. O sea, este espectador que no solamente termina de hacer en su mente, sino que además ve al otro espectador al frente y se da cuenta que está dentro, que puede estar dentro o que está adentro, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque nos va a llevar desde los 90 a pensar que a nuestro espectador también le interesa el proceso creativo, ¿no? Y con una frase de Bertolt Brecht maravillosa que dice: demuéstrenle a sus espectadores que ustedes no hacen magia, sino que trabajan. Entonces, esto va a motivarnos a nosotros a mostrar estos caminos, primero de los elementos, cómo procesábamos, ¿no? En Una actriz se prepara, o detrás de la máscara de Débora en relación al uso y manejo de la máscara, o la rebelión de los objetos, que es el camino dramatúrgico de trabajo a partir del palo como objeto maestro, y luego viene todo un camino que va por la analogía, por la metáfora. Luego viene el desmontaje de Antígona. Aquí aparece el concepto de desmontaje desde 2010, en donde se va desmembrando la obra para poder ver y volverla a juntar, ¿no? La conferencia escénica de Rosa Cuchillo, donde ya lo hago con un presi, no lo hago en vivo, sino me permite llegar a las universidades y poder compartirla, porque Rosa Cuchillo está basada en la novela de Óscar Colchado Lucio, y cuando lo hice empezaron a venir muchas invitaciones de parte de las facultades de literatura, de historia, y donde tenía un espacio pequeñito, pero tenía la pantalla inmensa. Entonces aquí aparece esa idea de conferencia escénica, la relación de la música y el teatro de Julián, el desmontaje en vivo de Rosa Cuchillo, el uso de la máscara, una nueva propuesta de Débora. Y esto, hasta aquí yo podría decir que ahora justo hablaba quizá podríamos hablar de un cuerpo saturado, ¿no? Y manipulado, que es lo que nos está pasando en este momento con todo lo que es el confinamiento, ¿no? Un cuerpo también incomunicado, ¿no? Que son nuestros niños de la sierra, de la selva, que no tienen señal, y que cuando la escuela se ha convertido en señal abierta, no, tenemos niños que caminan 2 horas con los papás y mamás hasta la punta del cerro para agarrar señal en la radio,
en la radio y poder escuchar su clase. Clases que se dan por radio o por televisión, ¿no? Entonces, así como estamos hipersaturados muchos de nosotros por la comunicación permanente, porque ahora todo lo hacemos por Zoom, también hay estos cuerpos incomunicados. Entonces, a mí me demuestra que esta oposición de bueno, malo, arriba, abajo, no es, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que llegar a un equilibrio, ¿no? A un equilibrio basado en los derechos fundamentales, ¿no? Es el camino. ¿En qué se prepara Yuyascani ahora? Estamos construyendo nuestro trabajo en las calles, en la Plaza San Martín, es la plaza esencial de manifestaciones que se está haciendo en Lima, aunque se ha dado en todo el país, ¿no? Entonces estamos componiendo ahí, porque todavía las salas no se abren, tenemos la promesa de que quizá a mediados de enero se puedan abrir para un 30% de espectadores, pero es probable, como dice Fernando, nosotros estamos creando para espacios abiertos, vamos a hacer nuestro laboratorio, o sea, toda la propuesta de los 50 años de Yuyascani va a ir, pero probablemente va en las calles y también va por este medio, ¿no? Y nos seguiremos inventando nuevas maneras de comunicarnos y nuevos cuerpos. Bueno, hasta aquí te agradezco la oportunidad de poder haber compartido esta experiencia, ¿no? Ana, Y pero es que quizá para maravilloso. sí, dime tú, Fernando. O sea, los 50 años de Yuyashkani son pero preciosos, vemos desde la representación hasta la performatividad, cómo mantienen su columna vertebral temática, sin embargo, estéticamente van evolucionando, van modificándose, haciendo cambios, y el cuerpo como elemento principal para el hecho teatral me parece que es un elemento clave. Esta clase magistral, porque ya ni siquiera le podía llamar entrevistas de clase magistral que nos has hecho, pero increíble. De hecho, aquí Yesenia nos deja un mensaje y nos dice: cuánta historia. Muchas gracias por este acceso cultural a conocer montajes de esta compañía de teatro. De cierta forma, la tecnología y la contingencia social nos permite estas instancias. Gracias. Y qué cierto que es, Bueno, ¿no? O sea, gracias a que tenemos esta posibilidad de vincularnos hoy día virtualmente, es que tenemos el acceso a escuchar todo el testimonio de vida de este grupo, que además es un baluarte del teatro latinoamericano, un patrimonio de nuestro teatro de esta región del mundo. Y no me queda nada más que felicitarte y decir wow de nuevo, y esperar a que la escuela de Yuyashkani el próximo año se abra, se pueda hacer, y encontrarnos allí en sus clases. sí, y también de expresar nuevamente nuestro cariño por Arica, ¿no? Por el pueblo de Arica y nuestro deseo ferviente de la próxima vez recorrer por tierra todas estas regiones hermanas, ¿no? Y yo creo que es el momento perfecto para fortalecer nuestro cariño, nuestro amor y nuestra América, más allá de las divisiones expansionistas o hegemónicas que han hecho gobiernos, ¿no? Y que nos enfrentan, o el deporte que nos enfrenta, ¿no? Y que asusa. Entonces yo creo en esta hermandad a partir del arte y la cultura. Creo que el arte y la cultura nos atraviesan, no tiene fronteras, no tiene ese enfrentamiento, sino tiene este encuentro de interculturalidades, de orígenes, ¿no? Y que juntos somos tan diversos y a la vez tan ricos, ¿no? Entonces, te agradezco esta invitación que me ayuda. Cuando yo vuelvo a pasar esto, aparecen muchos discursos más, porque esto yo lo he hecho antes del taller de Pachuca, ¿no? Y el taller de Pachuca me ha centrado en el cuerpo, y lo que yo tuve que centrarme para darles esos diferentes momentos, esos diferentes cuerpos, porque cada cuerpo tiene una técnica, ¿no? O sea, hay algo que siempre dice Miguel Rubio, ¿no? Que dice que no hay que tenerle miedo a la crisis, porque cuando uno entra en un proceso de creación, entras en crisis, pero es enfrentando esa crisis, como ahora, que vas a inventarte
vas a inventarte los ejercicios que necesitas y vas a poder llegar a inventarte algo distinto. O sea, todos esos cuerpos han aparecido frente a una crisis. No sabíamos qué hacer. ¿Qué haces frente a la coyuntura? ¿Qué haces frente a lo que tienes? Lo que tienes ya se desmorona. Entonces me meto ahí en crisis total y doy y me aferro a la técnica, me aferro a los ejercicios, me invento técnicas para poder llegar a otro momento. Y en eso estamos nosotros ahora, ¿no? Y creo que todo América y creo que todo el planeta estamos frente a una crisis en donde nos preguntamos, todo es muy incierto, pero que creo que los valores, así como en el teatro son los principios, ¿no? Creo que aquí hay que afinar los valores de nuestras culturas ancestrales. No las estamos mirando, no estamos consultando, ¿no? Aquí se consulta a todos los partidos políticos, pero no se llama a las señoras del comedor popular, no se llama a los apus, no se llaman a los chamanes que manejan el conocimiento ancestral de las hierbas. O sea, tiene que haber una inclusión de nuestros pueblos porque solamente vamos a salir adelante fortaleciendo la comunidad, fortaleciendo tu familia y tu barrio. Y la comunidad es la que va a dar alternativas. Entonces, te agradezco mucho esta nueva visión, es volver a revisitar este material de Viviascani, pero con nuevas preguntas y eso me ha gustado mucho. Muchas gracias, Ana. Que sea un bonito día para ti. Te agradezco y a todas y todos quienes nos han estado viendo tanto en Zoom como en la página de Facebook Live de Centro MB2, donde está esta entrevista también transmitida. Muchas gracias y que sea una Muy bonita tarde bien. para todos y todas. Nos vemos, Fernando. Te quiero mucho. Chao, Muchas chao. gracias. Gracias, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a todos.